Vamos a empezar nuestra clase de ángulos en la circunferencia. Y en primer lugar, lo primero que hay que hacer es aprender qué es una circunferencia y qué es un ángulo, ¿no? Y para eso quiero que te vayas a la primera diapositiva, así que te voy a pedir que des uno para atrás, ¿sí? Que retrocedas un poquito para que veas la pizarra que voy a poner. Ok. En primer lugar, cuando hablamos de circunferencia, hay que hacer una diferencia con el círculo, ¿no? Y esto creo que ya muchos lo saben, que la circunferencia y el círculo, digamos que tienen la misma forma, porque se trata de una figura que contiene a otra, pero en sí la circunferencia solo es el borde, ¿no? El borde que tiene esta. Ese borde se le llama circunferencia. Y la región que se encuentra dentro de la circunferencia, recién podemos decir que es el círculo, ¿no? Entonces, vamos a hablar nosotros el día de hoy justamente específico acerca de la circunferencia, solo del borde. Cuando nosotros hablamos de eso, de esa parte específica, se pueden, en primer lugar, reconocer algunos elementos, como el más importante de todos, el centro. El centro de la circunferencia es el elemento más importante que vamos a tener, ¿ya? Porque a partir de ese centro, ¿no? Que aquí le voy a poner puntito y le voy a poner su nombre, ¿sí? Este es el centro de la circunferencia. A partir de ese centro se va a trazar un valor que también es el valor más conocido y el elemento más importante de la circunferencia, que viene a ser esta línea, el radio, exactamente, ¿no? Vamos a ponerlo aquí y le ponemos un nombre, radio, ¿no? Y bueno, su artículo, porque algunos le llaman la radio, es el radio, ¿ya? Voy a ponerlo con su artículo. No es la radio, porque la radio es el artefacto y el radio se está hablando de del elemento geométrico, ¿no? Bueno, acá me pasé un poquito, ahí está, vamos a borrarlo. Justamente hasta el borde, ¿no? Justo hasta el borde. Y ese radio pues se puede escribir por acá, se puede dibujar acá, se puede dibujar por acá. O sea, es decir que se pueden trazar infinitos radios. Yo solamente he trazado uno para que se comprenda que es el radio, ¿no? R. Ese radio, que te decía que se repite en todas las direcciones que yo la quiera trazar, tiene igual medida siempre, ¿ya? Su medida, su longitud es igual para todos los casos. Y a partir de esto, podemos decir, por ejemplo, que si yo junto dos radios de esta manera, o de esta manera, o de la manera que yo desee, pero que se trace a través de toda la circunferencia, como por ejemplo esta línea que voy a trazar acá, ¿no? Imagínate, si yo hago ese trazo, esa línea celeste está compuesta por dos radios, radio y radio, solo que forman un ángulo de 180 grados, ¿no? O sea, es una línea recta. Esa línea recta que hemos trazado aquí, como es la combinación de dos radios, se le va a denominar diámetro, ¿no? Y a partir de nosotros reconocer el diámetro, podemos decir algunas propiedades, ¿no? Por ejemplo, en el diámetro parte a la circunferencia total en su mitad, en dos mitades iguales. Ahora, tú tienes que recordar aquí una cosa, Ariana. ¿Recuerdas cuánto valía el ángulo o el arco total de una vuelta completa? 360. 360, exactamente. Entonces, si el diámetro lo parte en la mitad, ¿cuánto tendrá cada sección? Por ejemplo, el arco de arriba. 180 grados, exactamente. Entonces, nosotros sabemos de que esto es el diámetro si es que denota un arco de 180 grados, ¿no? Obviamente la vuelta completa es 360 grados sexagesimales en este caso, ¿no? Sexagesimales. Entonces es una manera de saber qué es el radio, ¿no? Por el ángulo, o mejor dicho, en este caso, por el arco que se denota, ¿no? Recuerda, acá hay una diferencia entre la palabra ángulo y arco. El ángulo se traza a partir de, ¿no? de dos lados. Eres un ángulo. Pero el arco solamente se puede denotar en una circunferencia, es decir, durante este trazo circular que se hace, ¿sí? Mediante esto. Y el arco va a variar dependiendo de la longitud del radio. Si el radio es chiquitito, pues será un arquito pequeño. Si el radio es más grande, comenzará a crecer y así comenzará a crecer también el arco.
¿sí? Que son dos cosas que digamos que se miden igual porque ambos se miden en grados, ¿sí? Pero cuando hablamos de longitud, en el ángulo no puedo hablar de longitud, por ejemplo, pero en el arco sí, ¿no? Es decir, que puedo agarrar mi wincha, ¿no? Y medir cuánto de longitud tiene esto, ¿no? Que luego vamos a hablar un poquito si es que llega la oportunidad de hacerlo. Bien, entonces, con estos tres elementos es suficiente para nosotros encontrar la mayoría de propiedades. Pero hay una línea más, hay dos líneas más que hay que aprender. Como por ejemplo, la línea, aquella recta, mira, en este caso es una recta, recuerda que las rectas son infinitas, ¿sí? Que solamente corta en un puntito a la circunferencia. Esas rectas se van a llamar rectas, o una recta Tangente. Exactamente. ¿Cómo se reconoce que es tangente? Porque solamente corta en un punto. Profe, ¿y si corta en dos? Bueno, si corta en dos, como por ejemplo voy a hacer este trazo Es aquí. una recta secante. Exactamente, ya está, ya lo tiene. Por ejemplo, esta verde que está por acá, ¿no? Recuerda que rectas son infinitas, ¿no? Esa va a ser una recta secante. La diferencia radica solamente en la cantidad de puntos que corta, ¿no? Aquí, por ejemplo, la secante corta en 2 y la tangente corta en 1. ¿Ya? Es decir, que estas dos rectas van a depender del trazo, en cómo sea, nada más. Ahora, hay una propiedad que es la primera que siempre me gusta empezar, ¿no? Porque hay un montón de propiedades en la circunferencia. Pero la primera y la más útil de todas es que si yo trazo un radio hacia esa línea de tangencia, va a ocurrir algo especial. Tú sabes que este es el radio, pero si yo hago este trazo, se va a formar un ángulo de 90 grados. Ojo, esto solamente pasa cuando se traza hacia un punto de tangencia. Este puntito de aquí se llama, vamos a ponerlo, punto de tangencia, ¿no? Porque es parte de la tangente y es el punto que justamente intersecta con la circunferencia. ¿Sí? Esta es una propiedad, yo creo que la primera que hay que aprender, porque es un truco muy útil que lo vamos a necesitar en el futuro. Y por ahí, ¿no? La primera propiedad. Si trazo un radio, ¿no? O una línea desde el centro de la circunferencia hacia el punto de tangencia, que se va a llamar un radio, va a medir 90 grados ese angulito que se forma. ¿Ya? Ok. A partir de esto, vamos a empezar a hacer algunas propiedades básicas, como por ejemplo, a ver si me acompañas a la siguiente diapositiva. Vas a la siguiente, por favor. Aquí tengo todas las propiedades resumidas. Son dos diapositivas de propiedades, ¿no? Y la primera y la más sencilla de identificar es la propiedad del ángulo central. Si yo trazo dos radios, como ves acá, radio y radio, se va a formar un ángulo justo con vértice el centro de la circunferencia. Este ángulo se va a llamar ángulo central, ¿ya? Y ese ángulo central va a denotar un arco de la misma medida. Ojo, mira, solo en el caso de que sea un ángulo central, es decir, que su vértice sea el centro. ¿Ya? En este caso, mira, su vértice es el centro, tengo el ángulo y el arco que denota también vale lo mismo, en este caso alfa, alfita. ¿Ya? Ángulo central. La primera propiedad que vamos a ver. Profe, pero ¿qué pasa si el ángulo no está con vértice del centro? Aquí vamos a hablar entonces del ángulo inscrito. Un ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice. Es el vértice, lo llamo aquel puntito donde se forma el ángulo, en este caso, ¿no? El vértice se encuentra en la misma circunferencia. La palabra inscrito quiere decir que está, quiere decir en, ¿no? Dentro de o encima de, y escrito que quiere decir que está dibujado encima de la misma circunferencia, por eso es inscrito. En este caso el vértice se encuentra justo sobre la circunferencia. Y aquí se va a formar un angulito, en este caso le puse un ángulo alfa. Pero ¿cuál es la propiedad? La propiedad es que si este angulito es alfa, el arco que denota, mira, todo este arco, que se encuentra obviamente en la circunferencia, como habíamos dicho, este arco va a ser el doble de medida, ¿no? Esto es en el caso de que sea un ángulo inscrito.
¿sí? El arco es el doble del ángulo. O también podríamos decir que el ángulo es la mitad del arco, ¿no? En esa relación. Siempre el arco va a ser más grande que este angulito, ¿no? Esa es la propiedad del ángulo inscrito, pero no es la única forma en la que se puede dar. ¿Qué pasaría en este caso? Es como digamos que son dos líneas secantes, ¿no? Dos líneas secantes que justamente su vértice hace que se forme un ángulo en la misma circunferencia. Pero ¿qué pasaría si forma un ángulo con una tangente, ¿no? Y aquí una cuerda, ¿no? Esta línea de acá se llama cuerda, ¿no? Si yo hago eso, formo un ángulo, una cuerda con una tangente, y tú dirás que el ángulo se encuentra como que por acá, la propiedad va a ser la misma. Ese angulito, que en este caso hemos denominado tita, va a ser la mitad del arco que se forma, ¿no? En este caso el arco es 2 tita, quiere decir que el angulito es solamente tita. ¿Sí? Es la misma propiedad, pero con diferente presentación. Y en este caso ya no se va a llamar ángulo inscrito, ¿no? Sino semi-inscrito, porque en cierta forma los 3 puntos que se denotan para hacer el ángulo no se encuentran dentro de la circunferencia, solamente 2, ¿no? Su vértice y un lado, pero el otro lado es parte de una tangente. La misma propiedad, el arco es el doble que el ángulo, pero en este caso una diferente presentación. ¿Sí? Dos maneras, la misma propiedad. Bien, pero ¿qué sucedería si el vértice de ese ángulo no se encuentra en el borde de la circunferencia, como hemos visto, si no se encuentra dentro de ella? Y acá estamos hablando de un ángulo interior. Un ángulo interior es aquel que se forma por la intersección de dos cuerdas. O también podríamos hablar de dos rectas secantes, ¿no? Pero en este caso solamente de dos cuerditas. Si dos cuerdas se cruzan, se forma un ángulo. Ya sea que el ángulo sea, en este caso, a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo, que recuerda que por propiedad, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama esta propiedad que hace que si esto es alfa, el otro también sea alfa? Eh, Cruces, algo así, profesor, profesor, disculpe, que son, si este va acá, el otro. Ujú. Opuestos, lados opuestos, ¿no era? Ángulos opuestos por el vértice, Por justamente. el vértice, ahí está, sí, ángulos Muy opuestos bien. por el vértice. Exacto, exactamente. Entonces, eso que se puede hacer no solamente para este lado, sino para arriba también y abajo, también se puede hacer, va a depender de los arcos que tenga. Mira, el ángulo interior que se va a formar, esa medida se puede hallar con la semisuma de los arcos que estos forman en la misma dirección. Es decir, que si el angulito que yo quiero hallar es este, me va a importar el arco que está por acá y el otro arco de atrás. El arco de adelante y el arquito de atrás. Con esas dos medidas, si yo las sumo y lo divido entre 2, voy a encontrar el ángulo interior. Se llama interior porque está dentro de la región circular, en este caso. Ya no está sobre la región como en este otro, sino está dentro, ¿sí? Y se forma de esta manera. Y para ello necesito los arcos, la suma dividida entre 2 y me va a dar el ángulo que se encuentra acá. ¿Sí? Esa es la única forma, la única presentación en la que se puede dar un ángulo exterior. Ojo, si yo necesitara, por ejemplo, encontrar la medida de este ángulo de arriba, o el de abajo, que es lo mismo, ¿no? Necesitaría pues el arco AC y el arco BD. ¿Sí? Entonces va a depender de la orientación del ángulo para yo saber qué arcos necesitar. ¿Ya? Lo voy a dejar así nomás. Bien, hasta aquí tenemos ángulo central, que la medida del ángulo es la misma que del arco. Ángulo inscrito, el ángulo es la mitad del arco, o el arco es el doble del ángulo, las dos. Semi-inscrito, que tiene la misma propiedad, pero con diferente presentación. Ángulo interior, ¿no? Que en este caso es la suma de los arcos entre 2. Y luego tenemos así como hay ángulo interior, también existe el ángulo exterior. Es aquel ángulo que se encuentra fuera de la circunferencia, fuera de esa región, y tampoco se encuentra sobre la circunferencia, fuera, afuera, ¿no? Y puede en este caso verse muchas presentaciones, ¿no? Presentación de que se formen con dos rectas secantes, ¿no? Acá está el ángulo exterior, o una recta tangente y una secante, también un ángulo exterior, y
En la siguiente diapositiva vas a ver que también se puede formar con dos rectas tangentes, también se forma un ángulo exterior. Pero la propiedad es la misma, muy fácil, mira. Si yo tengo un ángulo exterior, lo que voy a hacer es encontrar esos arquitos que forman justamente esa región del ángulo. El ángulo, cuando se trazan los dos secantes, va a formarse un arco BD y un arco AC. En este caso, en vez de sumarlos, voy a restarlos. Ese arco más grande menos el pequeño entre 2. Y me va a dar el ángulo exterior. Mira, presta mucha atención, ¿no? Si yo quiero ese ángulo exterior, necesito los dos arcos y en este caso restar el mayor con el menor y dividirlo entre 2. En cualquiera de las presentaciones, como por ejemplo si tengo una tangente, también necesito este arco y el otro mayor menos el menor entre 2. La misma propiedad. ¿Ya? Y si tengo dos tangentes, que vamos a ver en un ratito, también va a ser la misma propiedad para hallar el ángulo exterior. Nota la diferencia, por favor, entre el ángulo interior y el exterior. Hay una diferencia muy grande. La diferencia es que cuando es interior, los arcos se suman y se dividen entre 2, y cuando es exterior, se restan y se dividen entre 2. ¿Sí? Hasta aquí, Ariana, ¿me has comprendido la primera parte de teoría, la primera parte de propiedades que te he mencionado? Sí, profesor. Bien. Entonces, vamos a pasar con la última, ya la última parte, en el siguiente diapositiva. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y acá hay es la misma propiedad, como te decía hace un momento. Ya estamos hablando de ángulo exterior, ¿no? Pero en este caso con este angulito exterior, pero trabajando con líneas tangentes, ¿no? Dos líneas tangentes también forman un ángulo interior, un ángulo exterior, perdón, ¿no? Y la propiedad es la misma. Pero, y acá viene una propiedad que no muchos la usan, y es que la propiedad es que este arco que se forma acá, con el ángulo exterior, cumplen una propiedad adicional. O sea, aparte de esto ser la resta de estos dos entre 2, también está la propiedad de que la suma del arco más el ángulo debe ser de 180. Esto solamente se forma cuando el ángulo exterior se forme por dos tangentes. ¿Ya? Ese es un truco. Ese es un trucazo que muchos no conocen, ¿no? Esto solo, ojo, solo cuando son líneas tangentes. Si son dos secantes, como hemos visto hace rato, no. Si son una secante y una tangente, tampoco. Tiene que ser dos tangentes formando un ángulo exterior. ¿Ya? Entonces se cumplen ahí dos propiedades. Y aquí está, ¿no? La suma del arco más el angulito exterior es 180. Muy bien, hasta ahí. Con eso tenemos toda la teoría y cuando queramos recordar alguna, pues regresamos a las diapositivas anteriores. ¿Ya? A ver, vamos a resolver el siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Acompáñame al siguiente. Y aquí lo que te voy a pedir es que tú lo resuelvas y yo te voy a ir guiando poco a poco. ¿Ya? Me dicen calcular X. ¿Sí? ¿Ya te encuentras ahí? ¿Me avisas? En la siguiente diapositiva, la siguiente slide. ¿Sí? Ardilla listada anónima. Ya, pasas al siguiente, a la slide número 4. ¿Puedes pasar? Ya está. Muy bien. En este caso me piden calcular el valor de X, ¿no? Lo primero que debo hacer siempre en todos los ejercicios es reconocer, ¿sí? Es reconocer qué es lo que me piden. Y tú sabes que lo que me piden es este angulito. De todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿cómo se llamaría esto que me están pidiendo? ¿Qué tipo de ángulo será? Sabiendo que su vértice está en el centro, ¿no? Sabiendo que su vértice del angulito en el centro. ¿Cómo se llamará este angulito? Puede ser un central, pero también puede ser un semiscrito. Ajá. Y está la tangente. Sí, está tangente. Ah, claro, acá hay una tangente, pero yo solamente me refería al ángulo X, ¿no? Este Ah, angulito. no, son...
Es un central, pero Este es un a la ángulo mitad de central. un central, porque solamente está la X y acá falta un pedacito. Exacto. A este de acá es un ángulo central. Y justo lo que me piden es un ángulo central, ¿no? Ahí está. Eso es lo primero que hay que detectar, ¿no? Ángulo central. Profe, acá hay una tangente también, ¿no? Eso es lo que te has dado cuenta también. Y cierto, este ángulo del 31, por ejemplo, que se encuentra aquí fuera, ¿qué tipo de ángulo es? Em, exterior no puede ser, ¿no? ¿Sería semi-inscrito? Interior. A ver, vamos a regresar a las propiedades. Semiscrito es cuando se encuentra dentro, ¿no? Sí, Dentro de la circunferencia. Entonces, el que estamos viendo es justamente el de acá, ¿no? sí. O sea, sí es un exterior también, ¿no? Que se forma en este caso por una tangente y una secante, sí, pero es exterior porque está afuera. ¿Cómo lo reconocemos fácilmente? Porque se encuentra fuera de la circunferencia. Mira, este ángulo está fuera. Si la circunferencia es acá, el ángulo está fuera. Entonces, en este caso, tengo yo un ángulo exterior, ¿no? Que se forma por una tangente y una secante, sí, pero sigue siendo exterior, ¿no? Ok, ok. Entonces, vamos a reconocer esto. Si este es un ángulo exterior, la propiedad, ¿no? Las propiedades que tenemos para hallar el ángulo exterior, porque es el dato que tengo, es justamente tener este ángulo, o este arco, perdón, restarlo con este otro arco y dividirlo entre 2 me debe dar 31. Esa es la propiedad que tenemos, ¿verdad? No sé si lo has visto hace un momentito, te lo presenté, ¿no? La propiedad es restar, ¿no? Restar el celeste menos el verde entre 2 y me va a dar 31. Ahora, ¿tú sabes cuánto vale el arco de celeste? ¿Podemos saber cuánto vale el arco de celeste o no? X. Exacto, muy bien. Por ángulo central denota un arco del mismo valor. Ahora, la parte de verde, esta parte de verde que tú ves aquí, también corresponde a un arco, ¿no? A un arco, que en este caso sería el de acá. Pero yo te pregunto, a través de nosotros conocer de que hay una línea, que es esta que está acá, esta línea, ¿sí? No sé si lo observas, es una línea tangente, ¿sí? ¿Recuerdas la primera propiedad que te mostré en el primer slide? ¿Qué pasaba si hay un radio que 90. justamente... Exacto, ya está. Ya. Profe, acá se forma 90. Ahora, yo quiero que observes este pequeño triángulo que se forma acá. En ese pequeño triángulo tengo un ángulo de 90, 31, y me gustaría saber cuál es este otro ángulo, ¿no? El ángulo verde, ¿cuánto será? Este angulito verde. ¿Cuánto valdrá? A ver si, para completar, recuerda que el ángulo, la suma de ángulos internos, A 59. No, 59. suma 180. Exacto, muy bien. Y ya lo único que nos queda hacer, bueno, puedes hacer dos cosas acá, ¿no? Puedes, si quieres, colocarla acá 59, ¿no? Y podemos utilizar la propiedad del ángulo exterior para hallar el valor de x. O si O también deseas hacerlo puede ser rápido, tú sabes que la suma de x 680 más menos 59, 59. claro, ¿no? ¿Cuánto sería la respuesta entonces? ¿Cuál sería la clave? 121. 121, muy bien, ¿no? Y acá lo que podemos colocar es, pues, ¿no? X más 59 es igual a 180, ¿no? Y pues X te sale justamente 121. Puedes hacerlo así o también puedes utilizar la propiedad que te comentaba, ¿no? Del ángulo exterior. Y acá podemos escribir, vamos a colocarlo, ¿ya? Para practicar. Por ángulo exterior, también se podría hacer, ¿no? Que X menos 59, que son la diferencia de los arcos celeste y el verde, sobre 2, me tiene que resultar 31. De aquí resuelvo X menos 59 igual a 62. El menos 59 pasa al otro lado a Más sumar. 29. Exacto, ¿no?
Sería 62 más 59. Y aquí colocamos la respuesta, ¿no? Que sería 121, ¿no? Ahí está. Sencillo el ejercicio, ¿qué te pareció? Cuéntame, Ariana, ¿lo entendiste? Sí, profesor, estaba bien fácil, pero yo lo vi difícil. No sé. Bueno, sí, es cuestión para ver un ejercicio de matemática para poder resolverlo. Lo importante que es conocer la propiedad inicial, ¿no? Para eso hay que reconocer algunos elementos y tal, ¿no? Y tener una estrategia de resolución también. ¿Sabes qué es lo más importante cuando quieres resolver ejercicios y para tener un panorama más amplio y poder pensar en qué estrategia utilizar? Lo mejor siempre es empezar detallando qué tengo. Por ejemplo, te dije al inicio, ¿no? El X es un ángulo central, me dijiste. Ah, profe, este ángulo central, aquí tengo un ángulo exterior. Profe, también tengo una tangente y también tengo justo un radio con una tangente. Entonces, ahí con eso ya podíamos ir proponiendo, ¿no? En este caso, justo ese 90 grados es el que nos ayuda a resolver el ejercicio rápidamente. Bien, Ariana, vamos al siguiente ejercicio. Acompáñame al siguiente diapositiva. Acá tengo un ejercicio y me piden X, que es un ángulo que está por acá afuera. Mira, mira dónde está el X, ¿eh? Está por acá afuera. Acá hay una propiedad, ¿no? Pero antes de eso, quiero que reconozcas qué tipo de ángulo es este que se encuentra afuera. ¿Exterior? Exterior, ya está. Ese es un ángulo exterior, ya lo hemos visto, ¿no? Ángulo exterior. En este caso, te preguntaré otra cosa más. ¿Estas líneas de aquí son líneas cualquiera o tienen un nombre especial estas líneas que están acá? ¿Son tangentes? Son tangentes. Entonces, tú recuerdas la propiedad que hemos visto anteriormente sobre líneas tangentes, ¿no? Sobre ángulo exterior que se forma por dos tangentes y había una propiedad ahí que podemos ver, ¿sí? Sí. Pero antes de pasar con esa propiedad, bueno, ya, vamos con esa propiedad directamente, vamos con la propiedad. La propiedad decía que la suma de este ángulo que era el exterior y el arco que se formaba, ¿cuánto era? ¿Recuerdas? Esa era la propiedad especial. 180. 180. O sea, ¿cuánto vale ese arquito? Que le vamos a pintar a celeste, ¿no? 130. 130, exactamente. Este arco mide 130 grados. Ahora, yo quiero que aquí podamos practicar un poco más y observar. Si yo estoy hablando de este ángulo que es el X que se encuentra por acá afuera, ¿tú crees que pueda ese ángulo pasar hacia el otro lado? ¿Sería correcto? Sí se puede. Exacto, ¿no? ¿Por qué propiedad? ¿Recuerdas? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Ya está. Ahora, yo te pregunto, ese angulito X donde lo hemos puesto, ¿será un ángulo especial? En este caso, mira, se forma por una tangente y una cuerdita, ¿no? 90. Ya, vea, míralo bien, ¿eh? Recuerda que el 90 era cuando partía del centro, o sea, cuando era un radio, ¿no? Aquí no me indican que esto sea el radio ni un diámetro, simplemente me dicen que es una No cuerda, ¿no? acuerdo. No acuerdo. ¿Ah? O sea, cuando era desde el centro, claro, ¿no? Si fuera desde el centro hacia el punto de tangente, sí forma 90 grados. Pero en este caso no me indican eso. ¿Qué tipo de ángulo será entonces? Recuerda que tenemos tres tipos, ¿no? Central, inscrito y, bueno, cuatro, ¿no? Inscrito, interior y exterior, ¿no? ¿Cuál de esos cuatro será? Estoy entre dos. ¿Cuáles? A ver, cuéntame. Inscrito. Puede ser inscrito, pero también puede ser semi-inscrito. Porque la Ah, X está afuera. ajá, mira, aquí vamos a verlo. Justamente, si regresamos a las diapositivas, a la diapositiva número 2, te vas a dar cuenta que justamente es esto, ¿no? Una tangente y una cuerdita. Inscrito no, porque tendría que ser dos cuerdas. En este caso es una tangente y una cuerdita. Entonces este es el ángulo Semi-inscrito. semi-inscrito. Excelente. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se formaba? ¿Cuál era la propiedad del ángulo semi-inscrito con respecto al arco que tenía? ¿Recuerdas? Y era el doble. Exacto. O sea, ¿cuánto vale X? El doble del arco. Sí. ¿Quién era el doble? ¿El arco o el ángulo? ¿Quién era el doble?
El doble era el arco. Así es. Muy bien. Por ángulo semiescrito, entonces, podemos decir, ¿no? Que 2x es igual a 130, porque ese es el arco que se ha denotado ahí, ¿no? En este caso, x tendría que ser 130 entre 2. ¿Y cuánto sería x? A ver, si puedes escribirlo ahí, recuerda que acá pues... 65. No, 65. Ahí está, complétalo ahí. Escríbelo con el texto si deseas, o lo puedes escribir también con el lápiz, ¿no? Como quieras. Escríbelo ahí. Me gustaría que participes. En la diapositiva mismo escríbelo. Gracias. Bien. Entonces, recuerda, aquí vamos a poner la otra propiedad también. Por propiedad, ¿no? Ese arquito de celeste que lo voy a colocar acá, arco de celeste, más 50 grados, debe ser 180. Esa es la propiedad que hemos aprendido, ¿no? Por ello, este arco debe ser igual a 130 grados, ¿no? Desde ahí partimos, ¿no? Ya después hicimos lo del ángulo, que en este caso es 65 grados. Ahora, hay una cosa más que me gustaría que aprendieras también. Otra estrategia más, ¿ya? Si bien es cierto, esto lo hemos hecho correctamente. ¿Sabes cuál es la otra estrategia, Ariana? Mira, cuando tú tengas dos líneas tangentes así, estos dos lados van a ser iguales. Y si tú observas bien, en este triangulito de acá que se va a formar, es un triángulo isósceles, ¿no? Quiere decir que si este ángulo era X, el otro también. 65. Sí, yo también lo hice así. ¿No? ¿Se puede hacer por triángulos? Sí, también. También, ¿no? La propiedad te la van a enseñar, seguro que estas dos líneas de acá también son iguales, ¿no? Eso pasa cuando tenemos líneas tangentes, así, un ángulo exterior formado por líneas tangentes. ¿Ya? Lo voy a colocar ahí por si acaso. ¿Ya? Bien, ¿qué te pareció? ¿Sencillo? Sí. Ya, vamos con el próximo. Vamos con el próximo ejercicio. Me encantaría que tú lo intentaras resolver. ¿Está bien? Cuéntame si te sientes capaz de resolverlo. Yo creo que eres eh, capaz de resolverlo. Estoy segurísimo que sí. Ahora, acá hay un ángulo que mide 13 grados y es exterior. Eso sí me preocupa un poco. No sé si será 13. Creo que 130. ¿Sí? Voy a ver bien. No sé, profesor. Era 13, es 13. Si hay un 13 ahí, ¿no? A ver, espérate. ¿Es un 13? Sí, es el 13. Ah, ay, agrándalo más. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, es un 13, ¿no? Ya, bueno, lo que pasa es que es con un ángulo No, es obtuso. 130. Debe ser 130. 130, ¿no? Debe Sí, ser. ya lo agrandé, sí, es 130. Ya, ahora sí. A ver, vamos, intenta resolverlo. Te voy a dar 3 minutitos para que lo intentes resolver y me dices cuánto te sale. Vamos, utiliza la estrategia que tú quieras.
Profesor, no puedo. Lo que me sale es que acá es 50. Si 180 menos 50, esto va a salir 130, pero sí, no puede ser un ángulo central porque un ángulo central es igual a la X. Pero esta, la parte de abajo, donde está la recta con la tangente, esa vale 50, pues, ¿no? A ver, Sí, eso vale. complétalo. Complétalo, complétalo. Complétalo ahí. Tu 50. Sí, es 50. Es cierto. Este ángulo de acá, 50. Ya. Hay una cosa más que hay que observar. Y es que este arquito, ¿no? Tú puedes hallar este valor de este arco, ¿sí o no? Ya en el anterior 180 ejercicio hemos visto. 180 menos 50. Exacto, ya sabes que este arco de acá es, ¿cuánto sería? A ver, colócalo también ahí. 130. 130, ese arquito es 130. Ahora, para poder utilizar ese arco correctamente, hay que hacer un trazo extra. Y el trazo, ¿sabes cuál es? Este de acá. Este es el trazo que hay que hacer. Este trazo. Al hacer ese pequeño trazo, ¿no? Este pequeño trazo, va a ocurrir algo muy especial y esto me gustaría que lo pudieras tener muy en claro. Mira, cuando nosotros, en este caso, tenemos un ángulo exterior formado por tangentes, va a pasar algo totalmente simétrico. ¿Qué quiere decir? Que si yo trazo los radios así, no solamente estas partes van a ser iguales, como te dije anteriormente, ¿no? Estos dos, sino también estos son iguales, y por ende esta línea también son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el triángulo que se forma arriba es totalmente igualito al que se forma abajo. En otras palabras, yo ya puedo saber cuánto vale este ángulo de acá. ¿Sí o no? X. Vale. Exactamente. Ahora sí, yo creo que ya puedes resolverlo el ejercicio. Teniendo el valor de este arco, y ahora sí, ya tienes esto, que forma justamente el ángulo que forma el arco, ya está, ¿no? Resuelto. Cuéntame, ¿cuánto te sale? Disculpe, profesor, disculpe, no le entendí la última parte. Marianita, ¿me dijiste algo? Disculpe, profesor, no le entendí la última parte. Ya, a ver, yo creo que tú sí lo vas a poder entender. Mira, este arquito que tú has pintado, que hemos pintado de celeste, que tú me has dicho que es 130, ¿verdad? Ya, ese arquito se forma a partir de este ángulo. Ahora yo te pregunto, este ángulo que se forma acá, ¿qué tipo de ángulo es? Un ángulo central. Es un ángulo central. Y si yo ya tengo el arco del ángulo central, ¿cuál era la propiedad del ángulo, que en este caso está formado por 2x, ¿no? Y el arco, ¿cuál era la propiedad del ángulo central con respecto al ángulo y el arco? 2x es igual a 130. Exactamente. Me gustaría que lo escribas acá, la pequeña ecuación, ¿no? Y resuelvas el valor de x, ¿no? Por ángulo central. Aquí lo voy a colocar a título. Por ángulo central, ¿no? Y ahí debajo lo haces. Escríbelo acá, por favor, ¿no? Aquí abajito voy a poner también por propiedad, ¿no? Por propiedad podemos decir que esta línea, este arco, sumado con 50 grados, me va a dar 180 grados. Por lo tanto, sería 130. Por lo tanto, esto es 130. Ahí está. Muy bien. Por lo tanto, 2x. Ese trazo que se ha hecho es un trazo auxiliar, ¿eh? Creo que lo voy a pintar de otro color. Vamos a pintarlo de otro color para que se vea que le hemos hecho aparte.
Vamos a ponerlo de rojo. Ese trazo es un trazo auxiliar que se hace, ¿no? Entonces, acá hay algo más que recordar y que aprender. Cuando yo tenga líneas tangentes, sabemos que estos dos lados van a ser iguales, pero no solamente ellos, sino también los radios que trace también van a ser iguales y por lo tanto se forman dos triángulos congruentes. Esta es la palabra clave. Este triángulo de abajo es igualito, es decir, en sus ángulos y medida de sus lados son igualitos, todo es igual con el de arriba. Esos dos ángulos, esos dos triángulos son idénticos. ¿Ya? Ok, acá marcamos entonces cuánto sale, 65. ¿Qué tal, Ariana? ¿Lo entendiste? Coméntame, por favor. ¿Qué tal Sí, te fue? profesor, sí lo entendí. Ya, entonces, ¿qué vamos a buscar ahora? Siempre buscar ángulo central, ángulo interior, ángulo exterior y tratar de ubicar los arcos con respecto a esos ángulos. Es decir, que si tienes un arco, trata de formar su ángulo también. Vamos con el siguiente ejercicio, vamos a la siguiente diapositiva. Ya, este ejercicio tú lo puedes resolver tranquilamente, vamos, tú puedes. Utiliza el mouse bueno, si es que te adecuas, ¿no? Trabaja con el mouse para ver cuál es tu avance. Vamos, tú puedes. Profesor, ¿sale 50? Sí, sí. ¿Cuánto? 50. 50. ¿Cómo lo has hecho? A ver, resuélvelo ahí. Quiero ver cuál ha sido tu forma de resolver. Vamos. No, profesor, yo no puedo con el mouse. No, no me adecuo muy bien. Ya, pero puedes contarme y ya yo lo voy escribiendo. A ver, Ya. cuéntame, ¿cómo lo has hecho? 140 menos, no, 180 menos 140 es igual a 40. O sea, te refieres a este ángulo de acá. Sí, 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 sí. Y Ya. como la parte es la tangente que se intersecta con una recta, va a salir 90 y este es un triángulo. Lo sumas, lo restas y sale. Así es, ¿no? Esta propiedad del ángulo. Aquí vamos a parar una línea, ¿no? Ahí está. Esto es eh, por ser tangente, ¿no? Ahí está. Por ser tangente, ¿qué pasa? Pues ese angulito del radio con el punto de tangencia, 90 grados, ¿no? Ahí está. Y luego se tiene un triangulito, ¿no? Como me dices, un triangulito, vamos a pintar de amarillo. En ese triangulito, aquí lo escribimos, ¿no? 40 más x debe ser igual a 90 grados. Por lo tanto, x es igual a 50 grados. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Márcalo, márcalo, aunque sea, márcalo, márcalo. Para que digas que lo has hecho tú, márcalo. Muy bien, mira. Propiedad básica que hemos aprendido del radio, ¿no? Cuando trazas un radio hacia un punto de tangencia, como es acá, se forma 90 grados. Ahí está. Bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Lo has hecho muy bien, excelente. Este ejercicio, a ver, acá hay que completarlo, ¿ya? Nuevamente, ha habido un error de tipeo y este es 110. ¿De acuerdo? Complétalo, por favor, con 110. Ok. Tú puedes. Esto ya lo hemos hecho ya. Hemos hecho un ejercicio igualito. Vamos, tú puedes. El método que tú desees. Vamos, vamos. Me dices cuánto te sale.
40. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿cómo lo has resuelto? Cuéntame. 180 menos 110 sería 70. Ya, te refieres a este ángulo, ¿verdad? Sí, ese. ¿Cómo se llama este ángulo? Ya está bien, es 70. Pero ¿cómo se llama ese ángulo con lo que hemos aprendido hoy? Ay, no, no recuerdo. Con S empieza. Semi, Semiscrito. Semi-inscrito, así es. Ese. Así es. ¿Ya qué más? Ya pusimos acá por ángulo semi-inscrito, ya está. ¿Qué más hacemos ahora? Pero también se puede hacer de otra forma. Sí, 70 más 70, 140, 180 menos 140 es igual a 40. Ya, tú llenaste esto de acá. Sí, El más otro. fácil. Sí. Ya, entonces tú pusiste, ¿cuánto pusiste acá? También 70. Sí, 70. Ya, recuerda que esto también sí, es verdad, es 70, pero ¿por qué? Porque Porque las líneas son tangentes. Tangentes. Sí. así es, estas dos deben ser iguales. Esto en este caso, en el caso de ser tangente, ¿no? Y luego en el triángulo, ¿no? Parece que a ti te gustan bastante los triángulos, ¿no? Todos los ejercicios utilizas triángulos. Pero con este más. Y no se ve nada. A ver, con otro con el celeste. Sigue sin verse nada, pero bueno. En el triangulito ese que hemos pintado de celeste, ¿no? Ahí colocas, ¿no? 70, suma de ángulos internos del triángulo. En este caso, esa suma de ángulos va a ser 70 más X y debe ser igual a 180. Muy bien. ¿Y cuánto sale X? Igual a 40. 40. Muy bien. Ahí está. Márcalo, por favor. ¿Es la manera de resolverlo? Sí, es una manera de resolverlos. Está correcto también. Si quisiéramos resolverlo por ángulos semi-inscritos, también se puede hacer. Ya tú eliges la manera en la cual te sientas más cómodo, ¿ya? Bien. Vamos con la siguiente y ya este es el último ejercicio que tienes de tarea. ¿Qué pasó? ¿Te saliste de la transmisión? Ahí estás. No, sino que el internet Se pone lento, sí, a veces se pone lento. Bien. Tú puedes. Yo estoy seguro que tú puedes. Vamos. Ya lo hemos hecho, ¿ah? Lo hemos hecho. Vamos. Cuéntame, ¿qué tal? 140. 140, ajá. Porque sí, ya. Este es 70 y como son iguales el ángulo auxiliar, me parece que me dijo, que pondríamos, como son iguales, a 70 es igual a la parte de arriba que 70, es igual a 140. 140 sale como ángulo central, sí, la propiedad del ángulo central. Después se resta 180 menos 140, lo cual sale 40, y después 180 menos 40, porque es un ángulo, ya no, ay no, sí. Ya, ahí sale 140. A mí me sale 140, no sé si está bien. Ajá.
Vamos a ver entonces si estás correcto o no. Sí, es cierto, el primero que se debiste decirme es que esto es un trazo, ¿no? Primero se traza el radio y esto hace que también sea 70 y la suma sea 140. Eso es correcto. Muy bien. Después me dijiste que, ¿qué más me dijiste? Que este arco, con este ángulo creo, ¿no? Sí, esa de 180 que... Suman 180. Muy bien. Ujú. Como esto es 40, ya por, ¿no? Este valor de X, como es una línea, como este es un ángulo complementario, perdón, suplementario a 40, pues sería que X es igual a 180 menos 40, y sí, la respuesta es 140. Muy bien. Esta vez que lo hiciste tú sola, ¿lo comprendiste los tres últimos ejercicios? ¿Ya lo tienes muy claro? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Entonces, con esto hemos terminado de hacer eh, la ficha que te dejaron. Te voy a comentar de que puedes descargar esto, no sé si le das clic acá, si te aparece esto, le das clic acá arriba a los tres puntitos y lo pones como descargar como, se descarga y lo puedes colocar para enviar tu tarea si es que te lo piden ya, ¿no? Otra cosa que puedes hacer es recortar, ¿no? Abrir la aplicación recortes, buscas acá, no sé si tu computadora también tiene, sea el mismo Windows. Si es una Mac también, ¿no? Pones acá recortes, te va a aparecer esto y bueno, simplemente haces un cuadrito y lo pegas en tu tarea, ¿no? Sería muy bueno que lo entregues pronto. ¿Sí? ¿Te sale esa opción para descargarlo? Sí, profesor, yo la descargué Bien, también. listo. Entonces con esto, esta primera parte, hemos avanzado lo que te han enseñado en el colegio y la ficha que que te han entregado. Ahora, yo tengo algunos ejercicios adicionales aquí, que vamos a hacer algunos 5 más, así que te voy a pedir un momentito que me esperes mientras los coloco ahí en la presentación, ¿ok? Ok, esta es la siguiente, un ejercicio un tanto más complicado, ¿ya? Muy fácil de resolver, eso sí. A ver, quiero que lo intentes y me digas si sabes cuánto sale, en primer lugar. Aquí sí se tiene que aplicar las propiedades de ángulos en la circunferencia y sobre todo reconocer qué ángulos son, qué tipo de ángulos son, ¿no? ¿Sí estás ahí, Ariana? Profesor, profesor, está difícil. Está fácil, está muy fácil. Vamos, vamos. Tienes que observar qué es nomás. En primer lugar, Un ángulo central. Aquí ¿cómo? está. Ya, Es X un es un ángulo ángulo central. central. Ya, exactamente, muy bien. Y por ángulo Pero central, es el interior, es un ángulo también interior porque no puede ser ya, un inscrito. cuánto mide este arco? X. Excelente, muy bien. Ahora, yo quiero que tu visión sea grande y puedas ver cuál es la relación entre ese arco que hemos pintado, que es X, y el ángulo de 24. ¿Habrá alguna propiedad que los relacione? Míralo bien, ¿no? ¿Qué relación hay entre ese ángulo de 24, que es un ángulo inscrito, con el arco X? Está fácil, vamos, vamos, tú puedes. No te hubiera dicho, creo que esa, no te hubiera dicho que es de tercero de secundario. Creo que ya le has entrado con miedo. Sí, profesor. Ujú. Ya. Este angulito es un ángulo inscrito. Este ángulo es un ángulo inscrito. Quiero que observes bien, mira.
¿Cuál es la propiedad del ángulo inscrito con respecto al arco? Era muy fácil, vamos. ¿48? ¿Era él? ¿Él? 48. Y la respuesta es 48, pero es el doble. 24 por 2. Exacto. ¿Viste que no es nada difícil? Solamente hay que aplicar la propiedad, ¿no? Quiere decir que estos dos ángulos, mira, el ángulo central X y el ángulo inscrito 24 denotan el mismo arco, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, en este caso, primero lo que hace es reflejar ese arco, ¿no? Ese angulito de 24 refleja el mismo arco que el ángulo central que vale X. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, está bien fácil. Está fácil, claro que sí. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a subir un poquito más. No, pero acá tengo otro más. Y yo. A ver, ya, acompáñame a la siguiente diapositiva, la diapositiva número 11. Ok, aquí está. Dirás, profe, ¿por qué tiene tantos? Parece un ejercicio muy difícil. ¿Ve? Vas a notar que no es nada difícil. A ver, quiero que lo intentes primero, vamos. También se trata de ángulos inscritos también, de ángulos y de arcos inscritos. Bien, a ver, vamos a ir, anda completándolo mientras voy a cargar mi teléfono que está su batería re mal, re baja. Coméntame cuánto te sale, coméntame. También, y fíjate que hay un triángulo. Fíjate que hay un triángulo. Tú que paras aplicando las propiedades de triángulos. Vamos, Ariana, tú puedes. Observa muy bien lo que se presenta. Vamos. ¿Listo, Ariana? ¿Cómo te va? No, profe. No. A ver, primero completa ese ángulo que está dentro del 30. triángulo. Me refiero a este ángulo de acá. ¿Cuánto va a valer? 30. 30. Ya. Ese ángulo de 30, recuerda que el X, mira, que el X que te piden es este arco. El X es el arco. Ese 30 que tú has puesto, ese ángulo de 30, y el arco, ¿qué propiedad cumple? No. Ay, no. ¿Sí? ¿30? Ay, no. El ángulo es un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo es? Inscrito. Inscrito. ¿Y la propiedad del ángulo inscrito con respecto a su arco? 60. Exacto, nada más. Así de sencillo. Profesor, ¿quiere decir que no solamente un ángulo inscrito debe estar centrado en el centro? También puede estar en diferentes Ahí está, mira. partes del Es diferente, círculo. ¿ah? Sí. Es diferente. El ángulo inscrito está en el borde. O sea, puede ser por acá así, ¿no? Pero está en el borde, está dentro de
la circunferencia, o sea, sobre el borde. El ángulo central, ese sí está desde el centro, ¿no? Desde el centro. Ese es el central. Hay diferencia. En este caso ves que este es inscrito y el central sería, digamos, este de acá, ¿no? Y también hay diferencia con el ángulo interior, que el interior está justamente dentro, ¿no? Porque, por ejemplo, sería esto. Esto es dentro de la región. El inscrito está ¿no? Sobre la circunferencia y el central está justamente en el centro, ¿no? Entonces hay diferencias. Eso tenemos que ver antes de nosotros poder intentar resolver el ejercicio, ¿no? ¿Ok? Ya, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Lo entendiste, verdad, Ariana? Profesor. ¿Estaba fácil, sí o no? ¿O te pareció muy complicado? No, sí, estaba fácil. Ya, entonces la idea es que tú puedas justamente observar y mediante la observación que hagas, a partir de eso, pues, intentar una estrategia, ¿no? Ok, vamos con una más. Pasa a la siguiente diapositiva. Ya. Tenemos aquí, me dicen, calcula X, que es un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo que está acá? ¿Qué tipo de ángulo es? Exterior. Exterior, muy bien. Sabiendo que T es un punto de tangencia y la medida de TA, que en este caso cuando te dicen TA con una rayita arriba, como ves esta que está de acá, te dicen que te están hablando del arco, ¿no? Del arco. El arco, la medida del arco TA, que es esta parte de acá que vamos a ir colocando ya, esta parte, dicen que esto es 70 grados. Vamos a colocar. De aquí es 70. Desde aquí vamos a poner 70 grados. Ya está, ese es el arco, ¿no? Ya, la siguiente es, dicen que la medida del arco AB es 120. El arco AB, o sea, esta parte de acá abajo, de celeste es 120 grados. Ok, y como tú me dijiste, me pedían un ángulo exterior, ¿no? Ángulo exterior. Ok, Ariana, aquí hay que observar algo, mira. Propiedad del ángulo exterior. ¿Qué necesito? Profesor, Sí, dime. profesor, la medida de la cuerda TB sería 170 y después sería X es igual a 170 menos 70 sobre 2 sería X igual a 100 sobre 2, sí, no, sí, 2X es igual a, sí, sería 50. Muy bien, muy bien. Muy bien, esto que está acá de amarillo, que tú me has dicho cuerda, no, ese es arco. La cuerda es una línea así, ¿ya? Sí, me Este es confundo. el arco, sí, y efectivamente, ¿cuánto me dijiste que valía? Esto 170, porque 170. 70 más 120 es igual, 190 es 360 menos 190 porque recordando que todo vale 360. Excelente, ¿no? Y la propiedad de X es igual a, ¿te acuerdas? Sería 170 porque es el mayor menos 70 sobre 2. Muy bien, esa es la propiedad del ángulo exterior. Entonces, en este caso te sale 50, como me dijiste. Muy bien. Excelente, muy bien, también. Te felicito, lo has hecho muy bien. Mira, nota que lo que necesito yo es completar según mis datos y luego ir completando según las propiedades básicas, como por ejemplo la suma de la vuelta completa, que es 360, para luego cuando ya esté todo completo, simplemente aplicar mis formulitas, en este caso la propiedad del ángulo exterior, y listo, ¿no? Muy bien, vamos con una más, con un ejercicio más. Con este ejercicio ya terminamos porque sé que ya debes estar con bastante información, ¿no? Y lo hemos hecho en corto tiempo. Así que vamos, acompáñame a la siguiente diapositiva. Acompáñame a la siguiente diapositiva para hacer el último ejercicio, ¿ya? Vamos. Con eso acá terminamos.
Ok, este ejercicio es un ejercicio de examen de admisión, ¿ya? ¿Tú alguna vez has dado un tipo de examen de admisión en tu colegio? ¿O en Ah, algún no. lado? No. Bueno, pero lo vas a dar en algún día. Si en algún día cuando ya vayas a terminar el colegio y quieras postular a la universidad, pues vas a tener que dar un examen de admisión. Y, por ejemplo, este es un tipo de ejercicios que se presentan, ¿no? Así que vamos a tratar de encontrar la respuesta, ¿ya? Antes de nosotros tratar de resolver, tenemos que evidenciar las propiedades que nosotros hemos aprendido. Y si tú ves ahí donde están los datos y donde está el valor de X, que es lo que me piden hallar, en primer lugar, me dicen también de datos que P y R y Q son puntos de tangencia, o sea que las líneas que tengo por ahí son tangentes, ¿no? O sea, te están diciendo todo eso, ¿no? Pero yo quiero que tú primero razones en esto, ¿no? Ese ángulo X, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Será ¿Profesor, no sería cualquiera? 35? ¿Cuánto sale? ¿35? 35. Sí, porque sería el angulito. Ah, no, no. Espere. Vamos. No sale 35, no. Me equivoqué. Porque 70 es del ángulo B, ¿cierto? No es del arco PQ. Porque si No, fuera sí, del claro. arco PQ. Claro, Ah, este es no. del ángulo, es del ángulo, es del ángulo. No. Entonces, ¿cuánto valdrá el arco? Si sabes que ese ángulo es 70, 2X. ya, muy bien. Por ángulo inscrito, Ujú, escrito. ya. ¿Hay alguna propiedad que involucre este ángulo de 70 y el arco? ¿El exterior? Ya. ¿Te acuerdas? Cuando en este caso tenía Sí, dos tangentes. 180 menos 70, 110. A ver, cuéntame. Claro, Sí. claro. 180 menos 70 sería 110 y 110 valdría el arco PQ. Entonces 110 lo dividimos entre dos. Exacto. La suma de estos dos tiene que darme 180, como te has dicho. Al restarlo me va a quedar que 2x es 110 55. y el valor es 55. ¿Qué te pareció? ¿Muy complicado? Es fácil, pero te ponen muchas cosas para que pienses que es complicado. Claro, para que caigas, ¿no? Para que caigas, para que digas, no, muy difícil, profe, mejor ya no postulo a la universidad. Bien. Muy bien, Ariana, lo has hecho excelente, te felicito. Hemos hecho, ¿cuántos ejercicios extra? Hemos hecho 1, 2, 3, 4. 4 ejercicios, más allá de los que ya te han presentado, y estos 4 ejercicios, como te decía, son de grados superiores, así que estás súper preparada para tu escuela. Así que bueno, Arianita, ¿tienes alguna otra pregunta, duda que quieras hacerme antes de terminar nuestra clase? No, profesor, ninguna duda. Bien, ¿lo entendiste todo? Cuéntame si hay algo que quizás por ahí no te quedó tan claro. No, profesor, sí, lo entendí todo. Muy bien, Ariana. Entonces, cualquier momento que necesites mi apoyo, escríbeme por ahí para coordinar la hora y nos podemos encontrar nuevamente para poder apoyarte en tus estudios, ¿ya? Cuídate muchísimo y nos vemos hasta la próxima clase.